Hola, ¿qué tal? Un lunes más en Conversaciones ANIDAR. Hoy tenemos invitada a Satu Viemerö desde Finlandia. ¿Qué tal, Satu? Welcome, Hello. Satu Viemerö from Finland. Nice to meet you. Hello. Nice to be here. Encantada. También tenemos, muchas gracias, a Ana Marzo, nuestra colega de la Escuela de Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid en la traducción, y a Laura Munizaga, la editora de Arca. Laura está en Buenos Aires, Ana está en Madrid, Satu está en Helsinki y yo, Jorge Raedo, en Bogotá. Bueno, os leo la pequeña nota que tenemos sobre Satu Viemerö. Máster en Música por la Sibelius Academy de Helsinki. Tiene una larga experiencia como profesora de música y primaria. Durante su carrera ha mantenido gran interés en los colegios como entornos de aprendizaje holísticos. Actualmente es directora de un colegio de Helsinki. Bueno. Okay, so he just gave you the introduction, talking about your master in music, teacher in primary schools, and actually, or nowadays, being a principal of a school. Yes. Bueno, yo tengo que decir que tuve la suerte de colaborar con Satu en el año 2011 y 12 y luego en el 14 y 15 realizando 2 óperas con sus alumnos en el colegio Kaisaniemi de Helsinki. So Jorge was saying that he had the pleasure to share with you 1 year, well, 2 years, 2011, 2012, and then 2014 and 15, doing some operas in a school, and he was very happy to be there. Yeah. Sí, aquí esta foto de aquí es la primera ópera que hicimos ahí en 2011-2012. That picture is from the first opera, from the first one. Bueno, en este momento Satu ya es directora de un colegio y conoce muy bien todo el funcionamiento de Primaria en Finlandia. Y, perdón, la primera pregunta que tengo es que nos explique un poco cómo funciona el currículum en Finlandia, currículum nacional, cómo se traslada a lo local, a la ciudad, al colegio. Okay, so Jorge was saying that you are now principal of a school, and you know now you have like a different perspective, different point of view, and you know how all the curriculum goes and how it goes from the national curriculum to, and then goes in detail to local schools. How is it? How does it work? Yes, exactly. Can you see my screen now? Thank you, Jorge. Um, uh, First of all, greetings from Finland. It's been quite snowy out here. I just was saying that it snowed like 50, 60 centimeters during the weekend, so we are stuck here now. But do you want to, Anna, to translate that? Yeah. Or? No, que nada, que saludos desde Finlandia, que llevamos un fin de semana con muchísima nieve. Este fin de semana 50, 60 centímetros ha estado nevando, así que, bueno, pues que están encerrados por la nieve. But about the Finnish curriculum system, like Anna mentioned and Jorge mentioned, that we have our national core curriculum, and it's a foundation for local curriculums. So we have under national core curriculum, we have a curriculum of municipalities, and then we have school curriculums, and it's a foundation for local curriculums to further equality in education throughout the country. Bueno, pues está comentando, en esta diapositiva se ve muy bien cómo de un currículum nacional, que es como pues, el núcleo principal, cómo se va desglosando, se va detallando a nivel municipal y luego a nivel de colegios, ¿no? Y entonces lo que persiguen realmente en este currículum es igualdad en la educación. And the curriculums of each municipalities and schools steer instruction and schoolwork in more detail, taking local need and perspectives into consideration. Y entonces, bueno, ¿cómo se desglosa este currículum nacional en un currículum municipal? Porque se ajusta realmente a las necesidades locales, a las necesidades que tiene cada municipio, cada ciudad.
And for example, schools that are offering extra studies, for example, in music or in languages, can add to their curriculum more specific goals to steer the studies on each subjects. Y entonces eso permite que haya libertad, es decir, el currículum luego del colegio, porque de lo que he comentado antes, ¿no? Del nacional va al municipal, del municipal luego se detalla en el colegio, en el propio colegio, y entonces esto permite que un colegio que quiere tener estudios más asignaturas, más materias, por ejemplo, con las artes, en música o en arte, pues esto le permite poder ampliar y poder ofrecer más materias en este sentido, artísticas. The national co-curriculum is a standard, but still the aim is that curricula serves as an active and flexible support for teaching. Bueno, pues el currículum nacional es como nuclear, es donde parte todo, y entonces aún así permite que Can you repeat the last part, please? Um, so so um, in, The national curriculum, what happens with the... Yeah, the aim Ah. is that the curricula serves as an active and flexible support for teaching. Que pues es como, es como a la vez que es algo estándar y que es algo que se debe cumplir, sí que permite esa flexibilidad para encajar en cada necesidad que aparece en un colegio o en un municipio. Permite esa flexibilidad. So there is a picture of what it's including, the national core curriculum is including. So it's still based on subjects, as you can see, in basic education for all grades. There are subjects like math, mother tongue and literature, and in Finland it can be Finnish or Swedish. There is biology, the basic subjects, and then there are very wide variety of art education, music, visual arts, handcrafts. Bien, pues lo que se está viendo aquí en este dibujo es un poco el esquema, ¿no?, de las materias. Está basado en materias, en asignaturas que tienen estos currículum, este currículum, y entonces sí que es verdad que es común para todos ellos las matemáticas, las lenguas que se estudian en Finlandia, que puede ser el finés o puede ser el sueco, y bueno, esas son un poco las troncales, ¿no? Y luego sí que es verdad que aparecen otras alternativas, otras optativas, que son esas que estamos comentando ahora de artísticas, música, plástica, educación plástica. So that's our curriculum system in Finland. Ese es nuestro sistema curricular en Finlandia. ¿Va a compartir más imágenes? Are you going to share any more? I guess answering this question. Are you going to share any other slides? I think it was in nutshell, hopefully. So not more any of this subject. Okay, que podemos pasar de este tema, ya no va a compartir más diapositivas. Ah, bueno, porque yo tengo una pregunta en este desglose, cambio de escala del currículum nacional, local, escuela, profesor, exactamente cuál es la libertad de la escuela para desarrollar el currículum a su manera y cuál es la libertad del profesor y cuál es el papel del director en esto. Yeah, well, Jorge now is asking, maybe you've understood that, being this flexibility from the national core curriculum to the municipal and the school, what is the role of the teacher? What is the role of what liberty does he have, or what flexibility? And what's the role of the principal? Principal has to lead and has to follow that teachers are
doing the curriculum in the daily activities. But we are counting on our teachers a lot. So like I told you, curriculum is a standard. So teachers has to obey it and has to follow it. Okay, so yeah, teachers, lo que está comentando Satu es que el director tiene que liderar que pues lo que está sucediendo, lo que tiene que asegurar que el currículum se cumple, y entonces en ese sentido los profesores tienen que obedecer, tienen que seguir el currículum. So the flexibility of a teacher, for example, if he wants to teach something in particular, is he allowed to, or how There are structures for that, but there are the main goals you have to follow. But the way you're going to teach it or find it out, there is a freedom to choose. Okay. Lo que está comentando Satu es que hay una serie de objetivos que se tienen que cumplir, y entonces donde sí que se tiene libertad es en la forma de impartir estos contenidos o de llegar a estos objetivos. Ahí es donde está la libertad del profesor. And very, very important role of a principal is to lead the pedagogical discussion with teachers. So kind of has to reset the time that teachers can have this discussion. How to do what kind of working methods, what kind of evaluation we are making. That's the principle of role of principal. Sí, pues que comenta que el rol del director es una discusión un poco pedagógica, ¿no? Cómo va a ser la evaluación, cómo se va a conseguir, cómo va a ser la didáctica, ¿no? Pues me imagino que si va a ser por proyectos, si va a ser siguiendo un libro, un poco esa forma pedagógica de dar la materia es lo que decide el director. Okay. Y entonces, ¿nos puedes hablar un poco ahora de esto que se llama el fenómeno en el currículum? ¿Qué es exactamente? So Jorge is asking about the phenomenon of the curriculum. What is it? Okay. It's a phenomenon-based learning. We are using PHBL. It's very holistic and cross-curricular approach to learning. It provides an opportunity to study the real-world phenomena by setting questions and finding answers to those. Bueno, pues es una forma pedagógica que es un aprendizaje basado en fenómenos. Entonces, lo que básicamente se basa en hacer preguntas, en fijar una serie de preguntas y plantearlas en la clase. It's very student-centered, so students may have an impact on contents and working methods. And it's also very inquiry-based, very communal way of learning. Vale, pues está centrado en el estudiante y entonces, pues eso, se le plantean preguntas para que trabajen y entonces sí que tiene una forma de aprendizaje muy en grupo, no tanto a nivel individual, sino que se trabaja, entiendo que por equipos o en grupo, no se hace de manera individual, al menos siempre. And like I mentioned, the students may have impact on content, so they can actually choose the content, and the contents or topics can be like welfare of students or life around us, very worldwide kind of phenomena. Pues es curioso en ese sentido que el estudiante elige el contenido sobre el que va a estudiar, y entonces estos contenidos pueden ser muy amplios, tienen que ver con la vida que rodea al estudiante y bueno, pues eso, que son contenidos, sí, es muy amplio lo que pueden estudiar.
And on the slide, you can see the process of phenomena and inquiry process. So first of all, the students are choosing their phenomena. And then the next part is that students are asking the questions that what we already know. Then they are setting goals to their work. So the students are setting the goals with teacher, not the teacher is setting goals for students. In fact, after goal setting, there is this content and working method planning. So students will choose the content and what kind of working methods they are using. And then starts the working period. So quite many phases before the working. Then there is this kind of process evaluation in the middle of the process. What we've already done, and if we are looking the final goals, what we should do. And then there is a phase that students are setting the new goals for their work, and then there is a working period again, and then there is a final evaluation, and the final evaluation is including self-evaluation, the group feedback, and also teacher evaluation. Okay. So one thing I haven't got clear: the first goal setting is set by the teachers or by the students? That was the thing. Students. Okay, so every time. Good. Yes. Bueno, pues lo que está comentando Satu es un poco el proceso en esta forma de aprendizaje o de enseñanza. Lo primero que hacen es elegir el fenómeno, ¿no? Lo primero es sobre qué van a estudiar. Segundo paso es qué sabemos de ello, ¿no? Un poquito, pues eso, ver un poco qué sabemos pues, de otros cursos o del mundo que nos rodea. A continuación, el tercer paso es sentar los objetivos que se persiguen con ello, ¿no? Un poco las metas, qué queremos aprender con esto que vamos a estudiar. Y entonces la cuarta fase es un poco organizar cuál va a ser el método de trabajo, pues si va a ser en grupo, si va a ser con proyectos, si va a ser con presentaciones, no sé. Y es decir, que hay como 4 fases antes de realmente empezar a trabajar, que es la quinta fase. En la quinta fase ya empiezan los alumnos a ponerse con ello, ¿no? Y aparece un primer proceso de evaluación. Entonces se analiza qué han aprendido, dónde han llegado, dónde están, y si hace falta se plantean nuevos objetivos o nuevas metas, que sería la séptima fase, el séptimo paso. Volvemos otra vez, ver un poco, dar marcha atrás y decir, a ver, ¿dónde estamos? ¿Qué hemos conseguido? Dar un paso atrás y ver un poco dónde están. Vuelven a plantearse esos objetivos o esas metas. Siguen trabajando, ya sería casi al final, una segunda fase de trabajo, y por fin hay una evaluación final. Y esta evaluación final incluye self-evaluation, es decir, que se evalúan a sí mismos los alumnos, evalúan el trabajo en equipo, cómo lo han hecho sus compañeros al hacer este trabajo en grupo, y también se evalúa al profesor. The criteria for evaluating, for assessing the teacher, who sets that criteria? The students? The ideal situation would be that the students would set the criterias when they are setting the goals. Okay. Le he preguntado a Satu que si esa evaluación final, la evaluación que se hace al profesor, si esos criterios para evaluarle los hace el alumno o quién. Y entonces comenta que la situación ideal sería que el propio alumno marque esa evaluación en el momento de marcar los objetivos o los goles o bueno, las metas que quieren conseguir, ¿no? En ese momento. Bueno, a la gente que nos escuche ahora, si quieren hacer alguna pregunta a Satu, pues que la escriban allá en el Facebook y YouTube. Si yo tengo a ver, esto del fenómeno, que nos ponga un ejemplo de qué fenómenos han sido elegidos por los alumnos. Pregúntale, por favor. Okay, so Satu, can you please, to see it more clearly, with more detail, can you please explain all these phases with one example that the students have chosen, and so we can see all the different phases, all the different steps? Okay.
Now I have to think about the phenomena I've been doing with the students, uh, like life around us. For example, on my school, one group was searching this phenomena, and they were doing the research of the nature around them. So they choose the phenomena that was the part of the city where they studied. So it was called Lauttasaari, the city part. So they were searching first that what they already know. Okay, the places where they've been playing together, and then they set the goals. The goal can be that we find out the history of the places. And the goal can be that we are working together. The goal can be that we are using computer skills to that. So very, very transversal, the goals. Then they started to think how they are going to do it. Okay, we are going to the places and we are going to interview people. We are going to internet and find out there about the history. And then they started working. They started working by computers. They were writing the text and what they found about history. And when they knew something about the history, they went outside to ask questions, interview people, ask their memories, and so the system went on. Okay. Pues lo que ha comentado un ejemplo es la vida a nuestro alrededor, ¿no? Es un poco el fenómeno que eligieron, ella está acordando de un ejemplo que utilizó. Y entonces lo primero que ese fenómeno es un poco qué es lo que, bueno, pues vamos a ver un poco la naturaleza alrededor de esa zona donde vivimos y también una parte de la historia, ¿no? Perdón, de la ciudad, una parte de la ciudad es lo que querían estudiar. Y entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que saben sobre eso? Bueno, pues que es un sitio donde ellos suelen jugar, donde pues pasean, es un poco un entorno que ellos conocen. Y entonces, al marcar los goals, las metas, los objetivos, se ven un poco que eligen objetivos muy transversales como son, tenemos que encontrar o tenemos que descubrir la historia de este lugar sobre el que vamos a trabajar. Tenemos que conseguir trabajar juntos, trabajar bien en equipo. Y el tercer objetivo es utilizar el ordenador, ¿no? como forma también de trabajo. Y entonces, una vez que han marcado esos 3 goles, que como vemos son bastante transversales, se dedican a trabajar sobre ello y deciden que la forma de trabajo también va a ser no solo buscar en internet información sobre ese lugar, sino que también van a hacer entrevistas a la gente de la ciudad o la gente local. Y entonces, bueno, cuando se ponen a trabajar, pues ven que en el momento de descubrir cosas históricas sobre esos lugares, pues van a lo mejor a la calle y hacen preguntas o entrevistas a gente que por allí, y entonces pues les preguntan sobre sus memorias, sobre esa situación, sobre ese hecho histórico, y es un poco la forma de trabajo que tienen, ¿no? Y luego, bueno, continuaría el proceso viendo a ver pues, si han conseguido esos goles o marcar nuevos objetivos y vuelta otra vez al trabajo y a la evaluación. Pero, entonces, esto se desarrolla durante todo el curso escolar, de agosto a mayo, ¿cierto? So how long do the students take in doing all this work? There are a lot of variety of that. The best option it would be enough long.
So at least 4 to 5 weeks. I've been doing phenomena when I was teaching before I started my principal career. We made phenomena that last the whole school year. So we integrated different kind of subjects and different kind of working methods, and made it little by little. So we have quite holistic vision of the subject in the end of a school year. Bueno, pues comenta que hay distintos tipos de, bueno, se puede hacer de muchas maneras y que puede durar este aprendizaje sobre fenómenos, puede durar 4 o 5 semanas, que viene a ser un corto, pero también puede ser que dure todo el año. Claro, cuando dura todo el año, lo que van haciendo es intervienen muchas materias, es decir, se hace un trabajo, pues eso, donde se implican muchas materias y se va haciendo poco a poco, se va haciendo como troceado, ¿no? Se van incorporando nuevos contenidos a lo largo del curso y también se van incorporando a lo largo del curso nuevas formas de trabajo. Es decir, que aunque el hilo conductor sea el mismo durante todo el curso, pues sí que lo van parcelando, ¿no? Y de manera que es un aprendizaje holístico. En el caso que dura todo el año, ¿no?, que es el más interesante, 2 preguntas. Al final, ¿cómo se manifiestan estas investigaciones de los alumnos? ¿Son en proyectos? ¿En qué? ¿Cómo acaban siendo estos trabajos? ¿Y cómo se Sí. Y la otra pregunta, Ana, perdona, es cómo el profesor va introduciendo pues las cosas básicas de matemáticas o el idioma dentro de los proyectos. Okay, so Jorge was asking 2 things. In this long phenomenon-based learning, you were talking of the whole year. One thing is, what was ¿cuál era la primera parte? La primera parte era... Era es decir, ¿cómo se manifiestan estos trabajos, investigaciones de los... No, thank you, yes. How the result, how do they materialize all this learning? I don't know. Do they do, that was the first question. And the second question was how the teacher includes all the basic contents during this whole year. Maybe we can go for the first one and then... Yeah, it's first of all, it's something you will do with students 1 to 2 hours per week, maybe. If you have a shorter period, you can have a whole school day, 4 to 5 hours per day. And the first question was, Anna. Yeah, the result. How do you materialize this learning? I mean, if you do you do like small results, small things, or it's a big result at the end of the year, or how it is? Both. There can be different kind of like student. They what's the word? They are having their own kind of shows there where they are. So they can introduce what they've done during the process. The process is very important thing, and then there is a kind of final result. Final. It can be material. It can be some kind of theatrical show. They can show. It can be the PowerPoint slideshow. There are so many options to show the final result, but the process is very important. Okay, so contestando a la segunda pregunta, no, perdona, la primera, es pues que realmente esto se materializa de varias maneras, ¿no? El proceso, ella insiste en que el proceso es muy importante, lo ha remarcado en 2 ocasiones y que es más... Entonces, sí que puede haber pequeños resultados, pues eso sí, que se materializan con pequeñas actuaciones a lo largo del proceso y luego puede haber una actuación o puede haber una representación final que englobe un poco todo lo que han ido estudiando. Pero sí que
el proceso en sí, imagino que será una forma también de evaluación, ¿no? Todo lo que se va haciendo a lo largo de todo el curso. And about the second question was Mhm. how do teachers really include the contents and make the different basic contents and Um, of course, our curriculum is quite wide, so there is quite a possibility to find the contents from our curriculum. But if you can, Jorge, put the slideshow or one more time to the screen, I can show you this our transversal competencies, which are inside our curriculum. So if you are looking the contents of these, um, thinking skills and learning to learn, cultural knowledge, everyday life skills, multi-literature skills, ICT literature, very, very wide goals. So these 7 competencies are something you can always kind of um, found from these contents. So you're not looking like subjects, but you have to look these transversal competencies. Y respondiendo a la segunda pregunta de cómo el profesor incluye los contenidos básicos, pues ella realmente comenta que las competencias que estamos viendo aquí, 7 competencias, son transversales y son muy amplias, da cabida a muchísimo tipo de contenido. Entonces no está realmente como partimentado en materias, sino que, por ejemplo, la primera, thinking skills, es habilidad para el pensamiento y para aprender sobre lo aprendido. O, por ejemplo, saber funcionar con ordenadores y con medios audiovisuales y dispositivos electrónicos o, no sé, son competencias muy amplias que no se ajustan a lo que son las materias como tradicionalmente conocemos. And I have to say, these transversal competencies are something very important in our new curriculum because subjects are biology is something you can read from the book, but these are the skills or competencies you can learn only doing and practicing and rehearsing. Un punto muy importante que acaba de aclarar es que, claro, que, por ejemplo, esto es importante, muy importante, porque biología, el contenido de biología, tú puedes abrir un libro y puedes aprender sobre la biología, pero realmente, y puedes aprenderlo tú solo, en tu casa, pero realmente estas competencias solo las puedes adquirir y las puedes aprender en el colegio, trabajando, pues eso, como están trabajando, ¿no? No hay, no hay otra manera. And these are competencies they will need in future when they are in working life. Y estos son competencias que van a seguir utilizando a lo largo de toda su vida adulta, cuando estén trabajando cuando sean mayores. Sí, queda muy claro, gracias. Are you going to share more images? No, I hope we will. Okay, so let's go. Yeah. Entonces tenemos 2 preguntas. Fabiola Uribe desde Bogotá pregunta, buenos días, ¿dónde estaría la diferencia entre trabajar por fenómenos y la educación por proyectos? ¿En la metodología o en el objeto de conocimiento? Okay, so one person was asking that, what's the difference between this phenomenon-based learning to the project-based learning? Is it the methodology, the difference, or is it how they learn or the goals they're setting? In fact, all of those things. I think project is something quite short period usually. It's something where the what's in the end of it, it's very important. Usually on the projects, the results are more important than the process itself. Projects are usually something teachers are giving the topics or the goals. It's not that student centered
than this. And very important thing is this inquiry process. Pues comenta que básicamente en todo lo que hemos comentado está la diferencia en la metodología, en lo que se estudia. ¿Por qué? Pues porque comenta Satu que en un aprendizaje por proyectos, normalmente los proyectos tienen una duración más corta, no abarcan todo el año normalmente, y sí que es verdad que está basado más en los resultados que en el proceso en sí. Y luego, por otro lado, también comenta que cuando hablamos de proyectos, aprendizaje por proyectos, es el profesor quien marca qué se va a estudiar o cuáles son los contenidos que se van a estudiar. Mientras que en el fenómeno, esta forma de aprendizaje con fenómenos, es el estudiante el que decide y elige qué estudiar. And it's very important that the students set the questions and they will find the answers those in a different kind of ways. They can use computers, they can do interviews, they can read books. They are putting the knowledge together from different kind of perspectives. Y es muy importante en este proceso que el estudiante realmente haga las preguntas adecuadas, ¿no? Que sepa preguntar y sepa qué es lo que tiene que preguntar. Y entonces, claro que pues, es importante por eso que ponga en común todo ese conocimiento de Internet, de libros, de lo que le ha dicho el vecino y que realmente adquiera ese conocimiento. Hay otra pregunta de la persona Gap F. Marín. ¿Los temas seleccionados surgen también como resultado de problemáticas de la comunidad donde viven? Por ejemplo, el tema de migración, discriminación, ¿o son asuntos más inmediatos a sus vidas? Okay, there's this person that is asking that the topics that you select or the students select, are they very general, like life regarding things? I mean, like you said, yeah, your environment, the nature of your village or whatever, or do you also or they also choose topics that are related with migration, with discrimination, with diversity? I don't know. Yes. I remember one phenomena that student choose the topic was, if I remember, different people in a different age. And they went to the daycare and they followed the small children in the daycare. They went to the what's that place where the older people lived there last years, and they do projects with them, and it was part of this process. And then they follow the secondary schoolers, so who are studying, who are they older than they but quite close, and then they interviewed the parents or their godparents who are in working life. So they it was very interesting topic because they really went there to see those small children. They really went to see these older people and interviewed, found out what kind of differences there are in their lives in different ages. Pues está comentando un proyecto muy interesante, eso se lo voy a copiar, que hablaba de distintas edades, o sea, personas en distintas edades. Entonces, los alumnos fueron a un jardín de infancia, a una guardería, a hablar con los niños o realmente a responder las preguntas que se habían planteado. También lo hicieron a una residencia de ancianos y también les entrevistaron a los ancianos y un poco la vida que llevaban. Lo mismo con alumnos de secundaria y lo mismo con sus padres o con gente que tenían a su alrededor que estaban pues, trabajando, ¿no? Y entonces lo bueno de esto, pues salieron cosas muy interesantes porque además lo bueno de esto es que iban allí físicamente y veían cómo estaban viviendo, cómo se movían, qué cosas hacían, y entonces fue muy enriquecedor. Y en todo esto, ¿cómo encajan las artes, el aprendizaje de las artes en la escuela?
So, what about art? How do you fit art and the learning of artistical skills and Mm, in this way of learning? mm. To phenomena-based learning, Yeah, you sorry. mean that? Yeah. Yeah. Um, it can be. It depends on of the phenomena. It's not something that you have to have music or you have to have handcrafts on that phenomena. If it fits to it, then it's fine. But I remember one phenomena that the student choose the topic space, Mhm. and in fact he started to look for music which are mm, uh, kind of are how can I say it, that space music. There are a lot of classical music that the topics are uh, from space. If you can understand what I mean. Yeah. So he started from space, and at the end of the process was that he was searching space music. What kind of music finds out from different kind of planets or stars. Ok, pues lo que está comentando es que, por ejemplo, recuerda un fenómeno que eligieron los alumnos que se trataba sobre el espacio, eligieron hablar del espacio, investigar sobre el espacio, y entonces, bueno, pues claro, que no todos los temas que se eligen pues tienen que ver con la parte artística, ¿no? Entonces, bueno, pues si encaja bien y si no encaja, pues se hace de otra manera. Y en este caso está comentando el ejemplo de cuando los alumnos eligieron espacio y entonces cómo realmente aquello derivó en estudiar música y de otras épocas que estuvieran relacionadas con el espacio. Incluso hablaba un poco de música que hiciera relación o tuviera relación con el espacio como lo llevamos el espacio exterior, las estrellas, los planetas, las galaxias. Y entonces, bueno, pues que acabó de una manera muy, bueno, muy artística, relacionándolo con la música. Ujú. So he set the questions, and the questions were leading he to the music in the end. Las preguntas que iba planteando le llevaron a la música, al final. Mm. Ujú. Otro tema es, que me interesa mucho es estar las escuelas abiertas, ¿no? Que yo los 4 años que estuve ahí trabajando eran las escuelas eh, colaboraban con el ecosistema cultural, museos o esto, ¿cómo ha continuado esta estrategia de la ciudad de Helsinki para que las escuelas colaboren con todo el ecosistema cultural? ¿Cómo está funcionando? Okay, so Jorge is asking about open schools. I don't know if that's the name, but it's like he knew he was very, very surprised when he went there how schools were open and to the cultural environment of Helsinki in this case, and how is it still going on or Yeah, in Helsinki, yeah, that is right. something that has set to our city strategy. It's very important that schools are cooperating with the cultural actors. So every school is making their own plan, what kind of cultural cooperation and in which age they are offering, and these cultural actors are offering their services for free for schools. So schools can do cooperation with libraries, with theaters, with orchestras, with dance studios, very different kind of cultural cooperation. And this is very special thing in Helsinki, that it's written in city strategy.
Ujú. Bueno, pues realmente sí que sigue y está planteado como una estrategia de desarrollo de la ciudad y sí que los colegios cooperan con estas entidades culturales y hay que decidir un plan, tiene que decir qué edades y tiene que, pues que hacer como diseñar un proyecto o un plan para realmente hacer esa cooperación. Es gratis, es decir, que estas entidades culturales se ofrecen a colaborar con los colegios también de manera gratuita y entonces puede haber distintos tipos de colaboración, puede ser con bibliotecas, puede ser con orquestas, con óperas, con academias de baile, es muy amplio. Y sí, sí, se sigue haciendo. I can't hear. Uy, ¡ay, qué lío! Ya Ahora. está. Perdona, en el tema de arquitectura y diseño, también se plantea en esta estrategia no solo música, teatro. And what about architecture? Is it Mhm. also it's inside this cultural Yes, cooperative? yes. Yeah. Good. También. Sí, sí, vale. Em, una respuesta breve. Ya quedan, bueno, nos llevamos 45 minutos. Querría hacer unas preguntas sobre el profesorado. Es el tema de la evaluación de profesorado. Existe el mito de que a los profesores finlandeses no se les evalúa formalmente, pero sí que hay algún tipo de evaluación informal, al menos entre ellos. Que nos lo Okay, explique. so Jorge is asking about the assessment among teachers. That is it really not in a formal way. They're evaluated. Is it true? Is it Yes, yes. In Finland, there isn't any evaluation for teachers, and that's very special. But I'm quite sure that many of you are asking, how it's possible. I think first of all, our national core curriculum, it's standard. Like I already told you, every teacher has to obey it. Mm, Second thing, I think that teachers are graduated from universities. They have a master degree, so they studied 4 to 5 years, um, and they've seen as professionals. So head of schools, principals had a lot of confidence towards their stuff. I think schools are utilizing their collective time on pedagogical discussion as a community. Um, and the purpose is to guide the thinking of teacher communities. So thinking together. You want to translate in this part? I can. Yeah. okay? So far, a ver, lo que comenta es que, claro, que realmente en Finlandia no hay una evaluación del profesor. ¿Por qué? Pues porque hay un currículum estándar, estandarizado para todo el país. Entonces, el profesor tiene que obedecer y seguir ese currículum, que por eso los directores vigilan un poco eso. Luego son profesores que son personas que se consideran profesionales. Han hecho su carrera, han hecho su máster, es decir, que han estado estudiando 4 o 5 años y no se les cuestiona. Entonces, bueno, pues no, o sea, el director confía en los profesionales que tiene en su colegio. So far. Yeah, and yearly, the principals are having development discussions with their staff. That's one point where principal and teacher are evaluating how teacher has achieved the goals the teacher has set himself or herself, or school has set or city has set. So that there are different kind of levels on the goal setting also. But this discussion is a very important thing. Is it an individual discussion? Like an Yeah, interview? yeah, Oh, yeah. It's like they are discussing. It's not interview, but they are discussing.
principal and teacher. Okay. How you set the goals. Did you achieve those? And what kind of things you have been doing to achieving those? And do you normally agree in the final result, or it depends? Yes, yes, You normally agree. yeah. Okay. Pues estaba comentando pues que claro, que se marcan una serie de objetivos o de metas a nivel de municipio, a nivel de colegio, y entonces hay anualmente, una vez al año, una entrevista, una reunión donde se debate un poco qué es lo que se ha estado haciendo y se pone sobre la mesa pues el profesor que si, a ver, ¿has conseguido esos objetivos, estas metas? Pues sí, ¿no? ¿De qué manera? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo no lo he hecho? Y entonces, bueno, que sí que se habla y son reuniones importantes y, claro, donde el director puede ver un poco cómo lo está haciendo el profesor y, bueno, normalmente sí que, vamos, sí, van en línea con lo que se espera del profesor, con lo que se espera de ellos. Mm. And one thing I really think it's powering this that curriculum is a public document, so parents can read that also. So Ujú. they are following where the teachers are going with the students. So they can ask from teachers that where are you going? Why did you do like that? Because you have this kind of goals. If you understand what I mean. And do they really ask? Yes. Yeah, they are very aware in especially in Helsinki, especially in I can say better areas. There are different kind of areas, but Mhm. people who are, especially people who are educated, they are aware of these things and they Okay. are following. Positive, ok. Pues sí que comenta también que, claro, que el currículum es público, entonces que todo el mundo puede verlo y los padres pueden seguir el currículum y ver qué se está haciendo y entonces, pues en ocasiones pueden preguntar al profesor, oye, en teoría estos son los contenidos, los objetivos que hay que perseguir y veo que estás haciendo esto, cómo lo estás haciendo, de qué manera, bueno, y entonces pues le preguntan al profesor. Y yo le he preguntado que si es verdad que preguntan al profesor, porque claro, en España no siempre es así. Y entonces, al menos en España. Y entonces comenta que sí, sí, que sobre todo gente que, pues eso, que tiene formación, sí que se preocupa y está atento y le pregunta al profesor que cómo lo está haciendo y se interesa. Bueno, creo que esto que ha explicado Satu es muy importante, ¿no? Que esta evaluación informal que existe constantemente entre el profesorado, entre ellos, con el director y todo que se hace público y transparente para las familias, ¿no? O sea, no hay evaluación formal, el mito es, pero es constantemente, se aprenden entre ellos, más que controlarse, aprenden. Claro. Hay una pregunta más de Fabiola Uribe, desde Bogotá, que vuelve un poco a lo del fenómeno y proyectos. Y bueno, es una pregunta que es, ¿cómo puede el profesor abordar contenidos que particularmente no tienen gran relación con el fenómeno? ¿Pueden realizarse como islas o sería más recomendable posponerlos? O sea, a mí entiendo la pregunta porque, por ejemplo, si hay que enseñarles ecuaciones de tercer grado, ¿cómo, o sea, ¿cómo queda fuera o cómo? Bueno, menos mal que es en primaria, porque si no, no sé yo, que this Fabiola, this teacher, this person asking that how, I mean, I'm sure that there's certain contents that the teacher knows that he or she has to teach, and maybe the phenomenon is so open and so how does he really make this content fit perfectly or properly in the way of learning, in these questions the students arise? And for example, he was talking about maths, no specific Mhm. contents that we have in maths. How do they fit it in Mm. the phenomenon based learning?
Like I told you in the beginning, that we have our work plan. There are lessons for math. There are lessons for literature or mother tongue. There are lessons to biology. But we can use those lessons in a different way. And if we see that this, I'm using a lot of I've used a lot of phenomena lessons in, for example, in mother tongue and literature, because there are a lot of interaction which are combining to integrating to that subject. It's something we're not doing all the time. We have to obey that there are different kind of contents, so we have to teach, like you told. But there are still freedom to have this kind of phenomena processes. So I have to say it's a work of art that teacher has to plan it very, very carefully. But still, it's possible. But it's very difficult to explain. You should see it in the real life. So maybe you said it before and maybe it didn't translate it. Were you saying that maybe this phenomenon-based learning wasn't all the week through, that it was just like certain hours in the week, and then maybe you have these other hours for what you said, maths, biology, or whatever? Is that so? There isn't any specific hours for phenomena. So some schools are having phenomena weeks. So they can have a 5-week period that they have 1 day per 1 week. So 5 weeks, 5 days to have this phenomena based learning. Okay. Some schools are having in the daily work plan or week plan. They have 2 hours per week that they are searching phenomena, and then they are when it's in a work plan, you have to have more contents from curriculums. So there are very different kind of ways to have those lessons, to have this phenomena-based learning. So that's why it's very difficult to explain. So you should see examples from different kind of schools. Okay. Comentas a tú que sí que es verdad que cuando hacen un aprendizaje basado en fenómenos, no siempre utilizan todas las horas de la semana, es decir, que a lo mejor utilizan un día durante 5 semanas dedicado a ese aprendizaje por fenómenos, o utilizan una serie de horas. Entonces, claro, también hay horas para matemáticas, para biología, aparte de estas horas dedicadas al fenómeno. De todas formas, sí que comenta que muchas veces el fenómeno, la parte de aprendizaje por fenómenos abarca mucho tiempo y que realmente el profesor consigue liderar a los alumnos para introducir estos contenidos concretos y que, bueno, que es como una verdadera obra de arte, ¿no? El que consiga meter estos conceptos en este proyecto que están haciendo, en este fenómeno, aprendizaje por fenómenos. Y que realmente es muy difícil explicarlo, que lo mejor es verlo y ver las evidencias, ¿no?, de cómo está ocurriendo o cómo ocurre. Hay un comentario, no es una pregunta, de la persona Gap F. Marín. Interesante ver la evaluación como un mecanismo de mejora y no de control. Esto es una clara muestra de confianza entre las instituciones y los profesores. Deberíamos aprender de ello en América Latina. This is not a question. Yeah, it's like a comment that they're saying that thank goodness that this evaluation, informal evaluation you're following, it's not just like controlling the teacher, that you really trust on the teacher. You have plenty of confidence in him or her, and it's just a way of following how he or she does. No, it's not that you can learn among yourselves, and it's like a very creative way of growing, really. Yes. Bueno, pues queda un minuto. Si quiere Satu añadir algo más. Do you want to add anything? We have 1 minute left.
I think I've tried my best to explain this quite difficult system. De momento dice que pues, ha hecho lo posible por trasladarnos un poco, describirnos cómo funciona el sistema. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias, Satu. Kiitos paljon por enseñarnos cómo funciona actualmente el sistema en primaria de Finlandia. Y nada, pues muchas gracias a Satu, muchas gracias a Ana Marzo, traductora, y a Laura Munizaga, que es la editora de Arca, que está en Buenos Aires. So thank Nos you very vemos. much, Satu. Eso. And see you soon. See you soon. See you. Thank you very much for inviting me to this discussion. It was very interesting. Muchas gracias por invitarme a este debate, ha sido muy interesante.